Este pasado fin de semana, pues volvió a reverdecer un viejo debate que ya existía desde, bueno, desde que yo tengo uso de razón aquí ya, desde que venimos trabajando aquí en Pontevedra hace ya más de 10 años. Y el hecho de que pues el formato de la Copa Davis haya cambiado un poquito en los dos últimos años, pues ha hecho que podamos vivir otra vez tardes como antaño, con una grada completamente favorecida, haciendo su papel de local y haciendo que, en este caso, un equipo como el danés pueda ver cómo se pierde un 0-2 en un fin de semana de auténtico, como digo, puro tenis, clásico tenis. También vamos a hablar del tema, porque claro, mucha gente decía, ¿por qué no está Alcaraz? ¿Por qué no está Davidovich? ¿Por qué se iban a jugar la Laver Cup? ¿Por qué no ha jugado la Copa Davis? Vamos a hablar de infinidad de cosas lo que es referente a estas exhibiciones y esta Copa Davis, si puede volver a ser lo que no fue. Magic, tú que has estado allí este fin de semana, creo que has podido vivir en primera persona lo que ha sido la magia de la Copa Davis de toda la vida, ¿no? Efectivamente, y más en un fin de histórico para el equipo español, porque se ha remontado por primera vez un 0-2 en contra. Esto jamás había pasado en la Copa Davis, bajo cualquier formato. Y lo ha logrado España, una España pues de escuderos, de picapedreros de este deporte, una España comandada por Jaume Munar, con Pedro Martínez como héroe improbable, pero que el domingo pues hizo magia en esa victoria contra Holger Rune, y una España con Jaume también, con Pablo Carreño, con Carballés ahí, no jugando, pero siempre ejerciendo de apoyo dentro del vestuario. Una España que, como digo, no tenía Alcaraz, no tenía Davidovich, pero que ha logrado la clasificación a las finales de Bolonia, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, en un ambiente que recuerda al de la antigua Copa Davis. De hecho, en la rueda de prensa final, allí en Marbella, se lo preguntaba yo a David Ferrer, ¿no? Que también ha sido pues pieza clave, porque fue el hombre que eligió a Pedro Martínez como número uno, sustituyéndole, poniéndole por delante de Munar, y la verdad que tomó una decisión arriesgada, pero que acabó teniendo éxito. Y le preguntaba, ¿esto te ha recordado a la Davis en la que tú jugabas, a la Davis en la que tú has ganado tantos partidos y le has dado tantos puntos a España? Y dice, yo hoy he sentido por primera vez como capitán esa Davis añeja, esa Davis que a mí me emocionaba, y me alegro de que los jugadores puedan vivir esta experiencia, puedan vivir esta eliminatoria bajo el formato antiguo de la Copa Davis. Yo creo que es un poco lo que es la Davis. Lo que no sé hasta qué punto, José, evidentemente es compatible con que todos los mejores, sobre todo los top, jueguen todas y cada una de las eliminatorias, algo que antes ya era muy complicado y que ahora, bajo el calendario actual, con los torneos cada vez más largos, con un tenis cada vez más físico, pues se hace también más complicado. ¿Sabes qué pasa? Que la Copa Davis... a ver, el problema que hay en el tenis actual es que los jugadores se representan a sí mismos. Esto no van como no son como los equipos. O sea, porque he leído infinidad de cosas durante este fin de semana en lo que respecta a la ausencia, por ejemplo, de Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich, que han sido muy criticados por no haber estado, sobre todo después del 0-2. Ya con la victoria de España, digamos, se veía menos críticas, ¿no? Pero se les criticaba por no haber estado, ¿no? Y se decía, esto es como si España te llama para la selección y dice el Barcelona que no da a la miña mal. Digo, no tiene absolutamente nada que ver porque, como digo, los tenistas se representan a sí mismos, no juegan para un equipo y en el caso de que un jugador pues esté lesionado o no pueda jugar, el que no hay un sustituto. O sea, ellos juegan por sí mismos. En el caso de la Copa Davis está colocado, digo, fuera de lo que es las finals, el Final Eight, están colocados en una zona del calendario que es muy difícil para que un jugador, si lo hace bien en un gran slam o en un gran torneo, pueda ir a un torneo, o sea, a esta ronda de calificación, como es el caso de España, ¿no? Viene, en este caso, Carlos Alcaraz de jugar la final el domingo en el US Open, en superficie dura, teniendo el lunes que atender diferentes eventos, patrocinios, entrevistas, etcétera, y el martes es cuando viaja a España, que llega por la noche el martes, prácticamente ya casi el miércoles, empezando esto prácticamente, como digo, el viernes, con cambio de superficie. O sea, es evidente que cambio de superficie con el cansancio de jugar todo un verano entero, lo más normal es que se tengan que bajar. El problema que tiene realmente la Davis Magic es ese, ¿no? ¿Dónde está colocado en el calendario con 2 o 3 citas a lo largo de la temporada? Y que claro, que eso hace que muchos de los top pues no estén en ciertas fases del año. Bueno, es el debate manido, ¿no? De los últimos tiempos. La Davis siempre ha sido así. Hombre, mira, que vaya Anda. fenómeno hay ahí. Vaya por Dios, ahí estuvimos, ahí estuvimos. La Davis siempre ha sido así. Antes había muchos jugadores que tampoco atendían las fases eliminatorias, las fases clasificatorias, y no pasaba absolutamente nada. Quizás se reservaban para los
momentos estelares. Hemos visto, yo recuerdo a un Nadal que tardó mucho en acudir en ciertos momentos a eliminatorias que España jugaba pues fuera de nuestras fronteras. Recuerdo eliminatorias en Estados Unidos donde David Ferrer se llevaba el equipo a la espalda y no jugaba Rafa, y luego Rafa daba el toque de gracia en las finales. Al final, si tú eres de los mejores del mundo, lo normal es que llegues lejos en los Grand Slams, y las eliminatorias de Copa Davis siempre están ubicadas. La primera está después del Open de Australia, ahora esta segunda está después del US Open, y antes incluso había una en abril, y lo que era la eliminatoria de septiembre en las semifinales, y estos son simplemente la previa de los cuartos, imagínate. Entonces, ¿tiene solución esto? Es que para mí a veces, José, el debate, el tiro está errado con respecto a la Copa Davis, y me explico. Cuando se cambió el formato, Gerard Piqué lo hizo con la premisa de que los jugadores top jugasen más la Copa Davis, atraer más la presencia de los jugadores top. Y al principio, pues bueno, hay una cierta expectación y más de uno fue a jugar. Nadal jugó aquella Davis de la caja mágica en la que España ganó contra Canadá, una Davis también histórica, que ella también la jugó Djokovic a final de temporada, había un poquito más de dinerito, efectivamente, pero con el paso de los años, acuérdate que ha habido Davis, recuerdo por ejemplo de 2022, en pleno Mundial de Fútbol, que no fue prácticamente ningún jugador top y que pasó completamente desapercibida. Y esa ilusión por el cambio de formato se ha ido esfumando, y sobre todo se perdió lo que era la Copa Davis. ¿Qué es la Copa Davis? Para mí, dos cosas. Ese ambiente de eliminatorias local y visitante que hace a esta competición única. Ningún otro torneo, ningún otro evento en el circuito tiene esto, estas gradas. Eso no lo tiene ningún otro evento, y eso hacía la Copa Davis única. Y otro evento y otra cosa que para mí es lo más importante, y es que la Copa Davis nunca fue un torneo que girase en torno a los top. Muchos de las hazañas que se recuerdan de Copa Davis son de secundarios de lujo que se volvían absolutamente locos, subían su nivel de manera tremenda y se convertían en héroes inesperados de la Copa Davis. Escudé le da un quinto punto a Francia y no mucha gente conocía a Julian Escudé. Pedro Martínez jugó uno de los partidos de su vida contra Holger Rune y todo el mundo dijo, impresionante lo que ha hecho Pedro Martínez. Radek Stepanek fue el héroe de la República Checa cuando le ganó aquella final a España. Y siempre han sido los secundarios los que han mantenido el espíritu vivo de la Copa Davis, con la aportación evidentemente ocasional de los mejores. Entonces, esto es la Copa Davis. Esto es entender la Copa Davis desde ese punto de vista visceral, desde ese punto de vista de una afición diferente, de una competición diferente, una competición donde el sentimiento, incluso nacionalista, es mucho más importante y donde los top no son tan importantes. Porque el problema del calendario, mi opinión, José, no sé cómo lo ves tú, va a seguir existiendo, pase lo que pase con el formato. Siempre va a haber que hacer una clasificación para las finales de la Copa Davis en la que muchos top no van a poder estar porque no llegan cansados, cambios de superficie, tal y cual. Lo que me gustaría es que en ese final de temporada donde algunos ya dan el máximo y dicen voy a jugar unas finales, esas finales sean pues con el ambiente de la Copa Davis y que no haya a lo mejor unas semifinales que podamos ver este año, Alemania, Austria, en Italia, donde no hay apenas afición tampoco por este compromiso. ¿Sabes qué pasa? Que ya la Davis no es como antiguamente, que esto era tan importante como un Grand Slam. Antes se vivía de otra manera, tenía otro prestigio. Con el paso del tiempo, y una vez que el tenis se profesionalizó y se puso de la manera en la que todos lo conocemos en la era Open, empezó a perder peso bueno, como digo, los jugadores se representan a sí mismos. Yo me pongo en la piel de Alcaraz o de Davidovich y pienso, joder, si yo estoy mínimamente tocado o estoy muy cansado y necesito una semana de descanso, yo no me voy a ir a jugar a la Copa Davis con un cambio de superficie sin descansar para lesionarme y a lo mejor tirarme 2 meses sin poder competir. Yo me acuerdo de Daniel Evans, que le pasó precisamente eso, dejó de defender una final o un título, no me acuerdo ahora, que tenía en Washington hace ya un par de temporadas. Para irse a los juegos. ¿Y qué pasó? Pues que perdió esos puntos, cayó fuera del top 100 y al final eso le afecta a su carrera. Yo entiendo que haya jugadores que digan, yo por qué voy a ir a un sitio donde no me dan puntos, que no me sirve para el ranking, que apenas me da tanto dinero, pues, oye... Priorizan su carrera como jugador individual y ya está, y es respetable. Es entendible, es que es completamente entendible. Sí. Entonces, vaya eso por delante. Todo jugador que va a la Davis también cobra, ¿vale? Pero cobra una cantidad de dinero que no tiene nada que ver a la que tú puedes jugar, por ejemplo, en un ATP 500, porque un 500 te asegura un fee más lo que tú ganes allí. Pues a lo mejor ganan 3 veces más y ganan 50 o 60 puntos para el ranking, cuando eso en la Copa Davis no te lo da. Y es entendible para un jugador que está en el top priorizar su carrera. Oye, otra cosa son las finales, que al final, mira, final de temporada, pues oye, haces un esfuerzo, un fin de semana y compites y listo. Pero yo creo que esto ya se ha hablado durante muchísimo tiempo y es una manera
también de intentar reflotar una competición que es historia de este deporte. Esta competición hay que darle una vuelta. Esto ya desde antes de Piqué se hablaba, ¿no? Hay que darle una vuelta, hay que intentar hacerla más atractiva para que los top vayan y intentar que no sean durante 3 o 4 citas, porque claro, de aquí también se beneficia la Federación Española o las distintas federaciones. Una España-Dinamarca aquí en España, en la que gana dinero es la Federación Española, que también quiere digamos, se tiene que... parte del pastel. Claro, pero es que esto al final son muchos protagonistas, lo que hay aquí, que todo el mundo quiere también... Pero claro, lo que decimos, 3 citas a lo largo de la temporada, pues a lo mejor hay que contentarse, como tú dices, con 2 o 3 de que no están en el top y esperar que si se llega a la final, que ahí así pues los Sinner, los Alcaraz, los Djokovic o los que sean, pues salgan y compitan. También yo creo que aparte de intentar quitar alguna cita del calendario o pasando por alto eso, que se den puntos. Yo creo que también eso puede hacer que muchos jugadores puedan ir, por ejemplo, esta semana, imagínate, Carballés, Pedro Martínez Portero, Jaume Munar, que habiendo metiéndose en la final, pues oye, que reciban 250 puntos, imagínate, pues eso es un plus que yo creo que a ellos les vendría de lujo también para decir, joder, tengo una semana ahora mismo de descanso, pues he ganado 200 puntos al meter a España en la final. Esto es al final que entre todos, ATP, WTA, ITF, se sienten y digan, oye, para el bien de este deporte, esto lo tenemos que hacer de esta manera, porque es que si no, esta competición, sinceramente, va a pasar 25, 30 años y es que vamos a seguir en las mismas, pienso yo. Pero es que dentro de seguir en las mismas, se ha hecho un cambio completamente radical de formato y a mi gusto no ha funcionado. Y a mi gusto le ha quitado el... Sí, pero yo no digo que se juegue una vez al año, tipo mundial, como lo que pensaba Piqué, pero digo que si se mantiene de esta manera, que se dé puntos. No, hay que dar... Sí, totalmente de acuerdo. Y dinero, es que no hay otra. Buscar otros incentivos para que todos los mejores quieran participar también en la Copa Davis, aunque como digo, para mí va más allá de los mejores de este torneo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo. Yo el tema de los puntos ATP, de hecho, antiguamente las victorias de la Davis daban puntos ATP. Pero muy poco. Lo que pasa es que se distanciaron ITF y ATP, se quitó esa medida. Ahora ITF y ATP se han vuelto medio a unir, recuerdo, a nivel comercial, a nivel de dar publicidad a la Davis. La ATP vuelve a dar publicidad a la Davis y creo que es un paso lógico y natural, el que vuelvan a dar puntos y quizás esto ayude, ¿no? Ayude al compromiso. Yo, todo lo que sea sumar cada vez más partidos, más eliminatorias locales y visitantes, recuperar este formato de la Davis, a mí me gusta. Entiendo que el cansancio que hay de los jugadores ahora mismo es mayor que el que había hace 15 o 20 años. Quizás entendería incluso que la Davis se disputara como medida excepcional alguna vez cada 2 años. Y a lo mejor darle ese papel más especial, porque es una competición que ya tienes que esperar más para ganarla, que es más anticipada y dejar ahí un año de descanso, o que las eliminatorias se vayan pues dosificando a lo largo de 2 años y que no sean tan, digamos, no estén tan concentradas y siempre se den después de un Grand Slam. Intentaría darle una vuelta a eso, pero no quitaría la magia que se ha vivido en Marbella, ¿no? La magia de el local y visitante, porque créeme que el ambiente que se ha respirado este fin de semana en Puente Romano ha sido mágico, y cualquiera que el que lo viva y lo compare con las Davis, que yo también he tenido la suerte de estar en la Davis de Málaga, y lo comparas con un Canadá-Finlandia, y al final el gran ambiente de esa Davis se vivía cuando juega el local. Cuando juega Italia en Bolonia se va a vivir un ambiente brutal como el que se lleva aquí, correcto, pero en una Austria-Alemania no. Y eso es lo que los jugadores incluso también lo notan, ¿no? Pues yo lo que digo, por ejemplo, porque al final yo entiendo, como digo, que la Federación de Perú, que la Federación de México, claro, que todos se ven beneficiados de que se juega la Davis, pero que se podría, a lo mejor, poner, por ejemplo, que se juegue en tierra batida en una semana, que se deje una semana para la Davis, pero que no sea justo después de un Grand Slam o justo después de 2 Master 1000 seguidos, que se ponga en tierra batida para jugar justo en la gira, para que no haya cambio de superficie, para que se ponga mejor en el calendario, para que den puntos. Eso yo creo que favorecería un poco que esta competición tenga más presencia de tops y para que ganen en protagonismo, y al final, porque la gente quiere ver a los mejores, no quiere ver a... ¿Sabes? Desde mi punto de vista, yo creo que eso favorecería mucho. Luego hay otro tema, que es el tema de las exhibiciones. En este caso, en esta parte de la temporada, se junta Copa Davis y Laver Cup, ¿no? Es como una Copa Davis y una exhibición. Bueno, exhibición, entre comillas, ¿no? Porque la Laver Cup habló con la ATP y pasaron un poco por el lado. Luego también el Six Skin Slam y demás, ¿eh? O sea que imagínate. Exactamente. La cosa es que la gente decía, joder, ¿por qué Alcaraz no juega Davis y juega la Laver Cup? Y primero, son 2 competiciones que no tienen nada que ver. Uno viene después del US Open y la otra viene con una semana de descanso, que esto es vital. Esto para mí es lo más importante, porque si la Laver Cup se jugase en el fin de la Davis, seguro
que no iría prácticamente nadie. Alcaraz no iría, o sea, seguro, porque necesitan descansar. Tiene también el tema de que se juega en la misma superficie de la que se va a jugar ahora el resto de la temporada, que eso también suma. Y luego les ponen una cantidad de pasta encima de la mesa que esto no puede pasar por alto. Y no hay que ser hipócrita, Magic, porque hay mucha gente que dice, joder, pero si esta gente está en poder de dinero. Macho, di tú que no a 1,5 millones de euros. ¿Quién puede decir que no? Es entendible que cualquiera de estos jugadores, porque tienen un equipo muy grande detrás, que digan que no a 1,5 millones, porque es lo que le... Bueno, en el caso de Alcaraz, porque es 1,5 millones, pero a otros jugadores que también le dan muchísimo dinero. Di tú que no a esa cantidad de dinero, nadie lo diría. Pasa lo mismo con el Sixteen Slam, ¿no? Somos todos muy rápidos para adelantarnos y criticarlo, pero efectivamente, con lo que pueden ganar en un fin de semana, jugando a mitad de desgaste, jugando con una intensidad que no es la de los grandes torneos, tomando pocos riesgos y a mesa puesta prácticamente, con eso cubren un año entero o 2 años. Entonces, evidentemente puede sonar un poco hipócrita por parte de los jugadores quejarse del calendario, quejarse del físico y apuntarse a todo tipo de estas exhibiciones. Ellos son los primeros que son claros al decir la intensidad de una exhibición, el esfuerzo que yo pongo en una exhibición no es el mismo que el que yo pongo en los torneos ATP, en los torneos obligatorios. Y evidentemente, partiendo de esa base, no son estos torneos los que impactan mi físico y no son estos torneos los que verdaderamente me hacen bajar la calidad del tenis, por consiguiente, ¿no? Entonces, esto, la rueda siempre ha girado así, José. Hemos visto a los mejores siempre jugar exhibiciones a final de temporada. Ahora son exhibiciones que dan más dinero, físicamente no se desgastan tanto, la ponen como prioridad porque al final el dinero manda. Poderosos caballeros dan dinero. ¿Nos gustaría haber visto a Alcaraz jugando la eliminatoria de Copa Davis? Desde luego. ¿Era la decisión más sensata pensando en su carrera profesional? Evidentemente la decisión más sensata era no jugar la Copa Davis por el cambio de superficie que hay, el poco tiempo que hay en el cambio de superficie. Yo creo que eso ya son dos motivos de mucho peso. Luego, que él juegue a la Laver, que él juegue a la Sixteen Slam, son cosas aparte, ¿no? No lo veo comparable porque al final son dos torneos en los que no se va ni a involucrar emocional ni físicamente, igual que lo harían en la eliminatoria de Copa Davis. Veremos si juega a las finales, yo creo que sí que estará en las finales de Bolonia, pero son dos aspectos totalmente diferentes y seríamos muy hipócritas en decir que nosotros no haríamos lo mismo, ¿no? El que quiera tomar el esfuerzo, adelante, que lo haga. Y yo creo que hay que aplaudir a los que han hecho ese esfuerzo y han jugado y han representado a España antes que centrarnos en destruir a los que han decidido no hacerlo, porque es lícito, porque al final nadie les obliga y oye, cada uno como profesional toma las decisiones que él ve conveniente, mejor para su carrera profesional. Aplaudamos a los que han hecho el esfuerzo y no tiramos por tierra o nos centremos en los que no han estado, que tendrán oportunidades de representar a España en el futuro. No, y aparte que estas exhibiciones, otra cosa que tienen buenas para los jugadores es que duran 2 o 3 días. No necesitas estar pues en una gira durante un mes en China, por ejemplo, que eso es un poco también la crítica, ¿no? Que es porque además la ATP te medio obliga a jugar un torneo en la gira asiática por el tema de las bonificaciones o, digamos, el tema ranking, ¿no? Te obliga siempre a jugar un 500 en la última fase de la temporada, si no te penalizan y te castigan también a nivel de bonificación y ranking. Estas exhibiciones son 2 o 3 días que vas, como tú dices, con el freno de mano echado, que vas un poco en plan show. Sí, show. Vas con están con tus compañeros en otro rollo. O sea, vives algo que está guay. Que está guay y que no tiene nada que ver con pasarte un mes en China, que yo creo que es un poco la crítica. Pero esto también volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? La queja del tenista es entendible. Bueno, si quieren cobrar lo que cobran para una exhibición, también tienen que pasar por el aro y jugar esos torneos. Críticas. Sí, me refiero. Esto es un poco lo que pasó, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Como decían el tema del partido en Miami y tal, ¿no? Que si al final un tío quiere ganar 6 millones de euros al año, pues tienes que irte a Miami o tienes que hacer este tipo de cosas. Tienes que irte un mes, no te queda otra. Es verdad que se puede hacer de mejor manera para evitar que se vean demasiadas lesiones o, ¿sabes? Preservar un poco la salud del tenista. Pero si se está moviendo esta cantidad de dinero, pues no queda otra. O sea, hay que pasar por el aro. A mí personalmente, te digo la verdad, a mí la Copa Laver, desde que se retiraron Federer, Nadal y tal, para mí ha perdido completamente todo tipo de atractivo. Porque, a ver, Opelka, Michelsen, Kobol, Ruud, no son jugadores que me vayan a hacer estar a las 4 de la mañana despiertos este próximo fin de semana para verlos, sinceramente. Pero, oye, no deja de ser una competición interesante que tiene su bagaje, son creo 8 años,
y tal, pero el tema de las exhibiciones, como digo, es entendible. Yo simplemente pongo esto encima de la mesa para que la gente entienda, ¿no, Maggi? Que las exhibiciones no tienen nada que ver con un torneo y que, joder, vi tú que no, a cada uno de estos le dieron 1,5 millones al año más simplemente por participar a todos, ¿eh? Pues es lo que hemos dicho. Yo repito, es una decisión que entiendo. No creo que sean las exhibiciones lo que comprometan físicamente a la gran mayoría de jugadores del circuito ATP. Estoy convencido de que gran mayoría haríamos lo mismo. Más allá del debate de dónde se juega tal, hablemos simplemente de exhibición, dinero. Más allá de debates sobre países y demás, porque estos luego se van a jugar en diciembre en Estados Unidos, se van a jugar en países también de todo tipo, ¿no? Yo también creo que ellos son conscientes de que tienen que exponerse a las críticas. Esto también lo creo, porque yo entiendo a la persona que diga, ostras, estás comprometiéndote a hacer esto por dinero, básicamente. Entiende que si no te comprometes a jugar por tu país, te peguemos un pequeño palo. Entiendo que ellos son plenamente conscientes de esto, pero, como tú dices, esto es un deporte individual, ellos se preocupan de su carrera, ellos se preocupan de cómo manejarla y forma parte del trajín del deportista, ¿no? Y ya digo, es que son dos cosas completamente diferentes, el esfuerzo no es el mismo, el nivel de cómo te involucras emocionalmente no es el mismo tampoco. En fin, para mí, conclusión, dejemos a la Copa Davis como está y como siempre ha sido, y los jugadores que quieran apuntar y priorizar las exhibiciones por encima de ella, decisión respetable, porque al final les va a dar un poquito más de comer y poco más que decir. Pues a ver qué opina la gente, que nos deje aquí abajo en comentarios qué piensa de todo lo que ha pasado este pasado fin de semana y qué opinan ellos del tema Davis y del tema exhibiciones. Nos vemos, amigos, hasta pronto, chao, chao.